Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Vamos a compartir juntos una hora con literatura, arte e educación. Nuestras vías de comunicación: generacionabierta@hotmail.com, generacionabierta@gmail.com y también las redes, ¿no es cierto, Nora? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nora? Así es, bueno, todas son redes, lo que queda grabado ese programa en canal Generación Abierta, que pueden entrar por YouTube, también a nuestra página www.generacionabierta.com.ar y por Facebook. Y bueno, buenas tardes, noches a todos nuestros oyentes. Así es, sí, ya hemos subido al canal Generación Abierta, hemos subido el último programa del martes pasado. Y también hemos actualizado algunas notas que hemos subido, algo que, bueno, vamos a seguir, ¿no es cierto?, realizando permanentemente. Sí, si uno entra a la página Generación Abierta se va a encontrar con nuevas noticias, nuevas notas, artículos, nuevos poetas que estamos recordando y, bueno, con sorpresas. Así es. ¿Qué hay acerca del asombro en este contexto, Nora? Ay, viste, yo justamente estaba pensando en el tema del concepto de asombro, que bueno, que nace en la antigua Grecia y hablaba tanto Platón como Aristóteles, ¿no? Platón hablaba del asombro, que era lo que permitía quizás revelar la verdad, lo que disipa la sombra, encontrar la luz original. Y la postura de Aristóteles consideraba el asombro como una concientización de la necesidad de investigar, esto que lleva a indagar para resolver todas las dudas que aparecen a partir de la realidad. Y bueno, la pandemia, ¿no? Una de las cosas que ha tocado nos ha asombrado, ¿no? Y ha concientizado a investigar un poquito más acerca de lo que sucede, cómo sucede y por qué sucede. Platón también decía que era un sentimiento que afecta a las personas y que se desencadena tras apreciar algo totalmente fuera de lo habitual, algo anormal que ostenta algo, ya sea para bien o para mal. Por ejemplo, cuando uno hace algo que jamás se pensó que hubiese hecho o haría, por algunas cuestiones que pueden derivar, viste, del asombro como un aspecto, un denominador común en la aparición de un evento que no se esperaba, que no estaba previsto o que hoy sale de lo que nosotros creemos que es normal. Bueno, el tema de la pandemia es un buen ejemplo, ¿no?, para referirse a esto, ¿no? Claro, porque nosotros nunca hemos vivido algo similar, si la historia de la humanidad lo ha vivido, bueno, nuestras generaciones no, entonces por eso causó mucho asombro, mucha necesidad de investigar y también hacer cosas que nunca uno pensaba hacer, ¿no es cierto? Así es. Seguramente vos te encontrarás haciendo cosas en tu casa que no te imaginabas que podías hacerlas. Seguramente, porque la otra vez hablábamos, ¿no?, de que a veces estas circunstancias nos llevaban a poder tener ciertos tiempos que en la vida, entre comillas, normal, uno es como que no tiene, no dispone, ¿no es cierto?, porque a veces uno va corriendo de un lado al otro. Y bueno, esto da estas posibilidades, ¿no es cierto? Sí, aparte, pero eso quizás lecturas o esos, pero por ejemplo, o arreglar algo de tu casa que no pensabas que podías hacerlo, o pintar un mueble que no se te ocurría, o cortarte el pelo, digamos, cosas que quizás uno no pensaba que las iba a hacer, ¿no es cierto? Claro, sí, así es. Adam Smith decía que la definición es como que cuando algo nuevo y singular se nos presenta y la memoria no puede recuperar una imagen en todo su archivo que se asemeje a esta extraña aparición. Esto es una extraña aparición realmente que aparece mundialmente y quizás a partir de los medios medios audiovisuales, los medios
de las redes uno puede verlo, ¿no? De otra manera. Y entonces esto hace que no podemos recuperar otra imagen de lo mismo, ¿no? El mundo entero en cuarentena. El mundo entero en cuarentena y con ciertas cuestiones básicas, ¿no es cierto?, para respetar, para ir viendo cómo va decantando todo esto, ¿no? Porque esto forma parte también de esto del asombro, ¿no? Es esto de saber de que, bueno, hay todo un camino que empieza a perfilarse, ¿no es cierto?, con investigaciones, con pruebas por el tema de la vacuna, de algún tratamiento eficaz, pero se va, digamos, son cosas que se están viendo en el momento, ¿no?, de acá a futuro. Esperemos que sea un futuro lo más inmediato posible. Sí. Creo que nos lleva a pensar un poquito en este mundo que estamos viviendo, que quizás los adultos lo dábamos por sentado, o muchos que era de una manera, y que, bueno, sabemos que nada podemos dar por sentado, ¿no es cierto? Sí, esto de pensar de que uno tiene todo controlado, ¿no? Exactamente, o por lo menos que ciertas variables no van a suceder. Esta realmente irrumpió de una manera drástica. Así es. Lo que sí me parece también interesante es lo que leí del asombro, que es una capacidad mental donde se estructuran las emociones y es un modulador importante de la personalidad, ¿no? La característica mental sobre lo que se construye la individualidad. Es por eso que el asombro es fundamental de la vida psicológico-mental de los individuos, ya que es el constructor de las más sublimes e intensas motivaciones del ser humano, particularmente a través de la generación del susto o miedo. O sea, también el miedo es otro tema, ¿no es cierto?, que se está apareciendo mucho por esta incertidumbre, este miedo que pueda pasar, ¿no? Y uno como va construyendo este tipo de situaciones es muy importante, ¿no?, para nuestra estructura, de nuestra emoción, ¿no?, de nuestras emociones. Así es. Pensaba en la importancia, ¿no? Estamos hablando de este tema tan interesante, que esto comienza ya con la vida, ¿no? En los primeros años, la importancia de la relación madre-hijo, madre-hija, ¿no? En esto que tiene que ver con ir construyendo su propia personalidad y desarrollando sus propios procesos cognitivos, ¿no? Para el chico todo lo que empieza a aparecer es motivo de asombro, ¿no es cierto? Exactamente, es así como uno va construyendo el conocimiento, ¿no? A partir de esto, que nos induce a investigar, a ver qué pasa. Claro. Esta capacidad que nos hace movilizarnos, que es contraria a la apatía, quizás, ¿no? Así es, por eso, bueno, yendo allá al terreno de la psicología, se habla mucho acerca justamente de la importancia, ¿no es cierto?, de ir respetando los tiempos de cada chico, no apurarlos, ¿no es cierto?, porque todo forma parte de un proceso muy personal. Así es, todo forma parte de un proceso. Y ¿sabés que tenía unas palabras de Cézanne, de Picasso, que le dijo un día a Sabartés sobre Cézanne? Si Cézanne es porque cuando está frente a un árbol mira atentamente lo que tiene ante sus ojos. Lo observa fijamente como un cazador que apunta al animal que quiere abatir. Muchas veces un cuadro no es más que esto. Hay que poner toda la atención. El ojo de Picasso mirando el ojo de Cézanne y el ojo de Cézanne mirando a su vez el ojo de Monet. Qué bueno. Monet diría a Cézanne, solo es un ojo, pero ¿qué ojo? Bueno, esto que tiene que ver, ¿no?, con la mirada, como vos decís, y esta capacidad de los chicos de mirar desde otro lugar y asombrarse, ¿no? Esta capacidad de poner toda la atención en algo de una manera diferente. Por eso también a veces se dice que el poeta es un niño toda su vida, ¿no? Porque a veces tiene esa capacidad de asombro, esa capacidad de poder de pronto a lo mejor detenerse en algo en la cual generalmente uno no se detiene, ¿no?
y el poeta como el artista, como vos nombraste recién, tienen esa cosa no tan particular de poner el ojo en algo muy particular, ¿no? Y transformarlo en un hecho poético, un hecho artístico. Así es, qué bueno eso, ¿no? Por lo menos sí. Poder elaborarlo y ponerlo en el hecho poético, artístico, hace que, bueno, uno las cosas tanto buenas como malas las pueda resolver desde otro lugar también. Así es. Y seguimos con actividades, ¿no es cierto? Porque van llegando sí. siempre programas, series, ¿no es cierto? Que van recomendando. Ahí está la cultura puerta a puerta. ¿Sabés que es un servicio de libros para los adultos mayores de 70 años? A ver. Desde el Ministerio de Cultura de la Ciudad se lanzó este programa que tiene una gran oferta de cuentos, novelas y ensayos en distintos autores, tanto clásicos como contemporáneos. Se puede acceder pidiéndolo a través de la opción 2 de la línea 147. Un servicio de libros puerta a puerta, disponible para los adultos, los títulos para acceder a gratuitamente y un club de lectura son algunas de las iniciativas que lanza a partir de hoy, o sea, hace unos días, el Ministerio de Cultura de la Ciudad en el marco del Día Internacional del Libro con el fin de promover la lectura en el contexto de aislamiento y generar espacios recreativos. Tendrán al alcance de cuentos, novelas, ensayos, relatos de distintos géneros y autores, contemporáneos y clásicos de todos los tiempos, un material que fue recopilado a partir de donaciones. La iniciativa estuvo organizada, por la Dirección General de Promoción del Libro, por las Bibliotecas y la Cultura y la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad, que busca así promover la lectura, pero también acercarse a los hogares de las personas mayores a través de una experiencia recreativa. Esto lo estuve buscando y me pareció excelente realmente, ¿no? La verdad que sí, es una propuesta importante. La gente, viste que uno tiene tantos libros para leer y a veces no tiene la posibilidad o no lee por internet o no están subidos. Bueno, hay diferentes opciones que, llamando al 107, a la línea 147, opción 2, uno puede ir viendo qué libros están disponibles. Dice Cultura en Casa, una serie de títulos que se pueden ver en forma gratuita, como Atrapar el universo en una telaraña de Tomás Araceno, un proyecto que combina el interés del artista por la naturaleza y la astrofísica con la literatura, el sonido y las artes visuales. Escribir Buenos Aires, mirada en una ciudad literaria, escritores fundamentales de nuestra literatura. Se encuentran Esteban Echeverría, Sarmiento, Juana Manso, Eduarda Mancilla, Museo Vicente López, Lugones, Quiroga, Girondo, Pomni, Art, Nora Lange, entre otros. O sea, ¿no? Que tenemos una posibilidad de encontrarnos con autores de todas las épocas, ¿no? Sí, con autores de todas las épocas. También hay universos literarios, retratos entre letras, que agrupa 30 escritores argentinos de distintas generaciones en muestras fotográficas y contiene retratos y entrevistas con imágenes del archivo personal de los autores invitados. Y también hay un club de lectura que se trata de un espacio para compartir literatura desde casa, y la mayoría de los contenidos podrán verse en la sección Kit Cultural, donde se podrá acceder a lecturas guiadas, poesía, tips para ordenar la biblioteca, audiocuentos. Bueno, realmente literatura en las redes, conducido también por Manuel Eidelman, con invitados como Daniel Rosner, Mercedes Romero, y otros. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ahora vamos a ir al espacio musical. Ricardo Héctor Reyes nos está acompañando este mes, este gran músico, poeta, artista que fue y sigue siendo Alberto Cortés. Y luego pegadito vamos a ir al segmento de artes visuales con Adriana Gaspar. Adelante, por favor. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad
fue ganar la suya sin atar a otros, y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Retomamos el contacto con Adriana Gaspar para charlar sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, hoy reflexionando un poco sobre el arte en tiempos de pandemia, ¿no? En esto que nos atraviesa a nosotros como argentinos, pero con una pandemia que está atravesando a todo el mundo. Y bueno, y cómo es el accionar, ¿no?, de un artista. Entonces yo pensaba un poco en el caso de los artistas visuales, artistas performáticos, cómo a partir de la segunda fase de esta cuarentena, ¿no?, que estamos viviendo, empezamos a plasmar nuestros proyectos, a vincularnos por las redes, a manifestarnos socialmente por las redes, en forma virtual, como si realmente concurriéramos a distintas actividades, ¿no es cierto? De pronto hay presentaciones de libros, hay análisis y clínica de obra,
hay seminarios que se están llevando a cabo, hay muestras que se están llevando a cabo vía web. Bueno, es una forma también de poder expresar lo que nos pasa, lo que sentimos, sobre todo en algo tan nuevo para nosotros que nos está atravesando y que estamos viviendo esta cuarentena, algo inédito para nosotros, para los argentinos, por lo menos, ¿no? Sí, algo totalmente desconocido, inédito, y una forma también, esto que decís vos, ¿no? De esta reacción de pronto de los artistas, de empezar a mostrar lo suyo a través de las redes, una forma también, ¿no? Como de decir, bueno, frente a esta problemática, igual la vida sigue, ¿no? Igual la vida sigue y nos vinculamos a través de la distancia, claro, pero nos podemos conectar, y bueno, y creo que esto es lo bueno y lo interesante que tenemos que seguir fomentando. Pero esto me llevó a pensar qué artistas atravesaron otras pandemias, ¿no? Entonces pensé en la gripe española, que en el 2018 se cumplieron 100 años de la gripe española. Empezó creo que en el año 1918, fueron 2 años y termina en el 20. Y bueno, ahí no había redes sociales, ¿no? Era otra la situación. Algunos dicen mal llamada gripe española, porque en realidad no es que solamente se generó y se centró en España, sino que se expandió en toda Europa y en otros continentes. Lo que pasa es que como España no intervenía, estaba terminando la Segunda Guerra Mundial y España no intervenía, España no tenía censura para poder hablar de la pandemia que los estaba atravesando y poder hablar de la cantidad de muertos, que tuvo más muertos la gripe española que los que murieron por la Primera Guerra Mundial. Fue muy fuerte. Entonces España en ese momento no tenía censura y sí podía hablar, podía ser portavoz hacia el pueblo español y hacia los demás. Y pensaba en 3 artistas de esa época, que fueron atravesados por la gripe española. Uno, Gustav Klimt. De Klimt ya hablamos en alguna oportunidad, ¿no? Un particular representante del modernismo y muy centrado en el ámbito del simbolismo, ¿no? Sus cuadros están como muy plagados de elementos exóticos y muy sensuales. Hablar de Gustav Klimt es hablar de alguien que nace a fin del siglo XIX. Gustav Klimt muere en febrero de 1918, en plena pandemia, porque muere a raíz de esto, ¿no? De este problema. Pero en su obra no se ve esta cuestión que tiene que ver con la enfermedad. La sensualidad, el erotismo, fueron los aspectos más trascendentes en sus imágenes. Y fueron los puntos claves. Fue un artista muy censurado, porque todavía era como que para aquel momento, sobre todo España y toda Europa en sí, conservaba como ciertos pruritos, porque hasta han llegado a decir que la obra de Gustav Klimt era pornográfica. O sea que imagínate lo que era el contexto histórico, sociocultural, artístico del momento, ¿no? Para ubicar a nuestros oyentes, es el autor de la famosa obra El beso. Sí. Otro artista que fue discípulo de Klimt, que también muere, fue Ego Schiele. Ego Schiele también es austríaco, igual que Klimt, y muere muy joven, muere a los 28 años, y fue uno de los grandes y de los fundadores del expresionismo figurativo. Y vos o cualquiera que me esté escuchando puede pensar uno de los grandes y muere a los 28 años. Como que nació pintando, ¿no? Claro, lo que pasa es que su vida la dedicó plenamente al arte y cuando muere tenía realizada casi 400 pinturas y 2.800 dibujos.
Hay 3 días incluso de distancia entre la muerte de él y de su esposa, que estaba embarazada. 3 días de distancia. 3 días de distancia. Su obra sí está plagada, está muy plagada, con mucha semblanza de todo el entorno de esa pandemia, porque incluso él llega a hacer un dibujo sobre el cadáver, digamos, en la morgue, llega a hacer un dibujo de Gustav Klimt, ¿no? Esto muestra un poco, que era un poco también la expresión, valga la redundancia, del expresionismo, ¿no? De mostrar justamente lo que estaba pasando en la mente humana y qué pasaba todo esto que también estaba atravesado por la Primera Guerra Mundial. Sí, claro. Y por otro lado... Estaba representando el horror, ¿no? Estaba representando el horror, pero justamente pongo a estos dos artistas porque uno trató de canalizar, de expresarse por medio del erotismo y la sensualidad, y el otro estaba representando el horror que lo atravesó incluso a él también, ¿no? Con su propia muerte, en forma personal. Y el otro es Edvard Munch, el famoso autor del Grito, artista noruego, también otro de los grandes artistas expresionistas. Edvard Munch fue atravesado por la gripe española, pero no murió por esta enfermedad, pudo sobrevivirla. Lo que pasa es que su obra es tremenda y tiene una mirada extremadamente quizás negativa de la existencia humana. Es una obra terrible, pero como decía Pichon Rivière, ¿no? Son esas obras en lo cual lo siniestro se puede representar después en lo bello, ¿no? Cómo se puede transformar en algo bello. Bueno, por supuesto, porque casi toda, incluso las obras de los artistas expresionistas, los primeros expresionistas, los figurativos, eran obras muy siniestras. Claro. Las mismas obras de Kokoschka, esas máscaras, eran máscaras realmente muy siniestras. Las de Ensor, el carnaval, entonces, retomando lo de Munch, pensemos que tuvo una infancia también muy ligada a la enfermedad. Su madre muere cuando él tenía 5 años, a raíz de la tuberculosis. Al año muere su hermana, o sea que ya de chiquito la enfermedad atravesó su vida. Aparte después, de dos pérdidas terribles. 2 pérdidas muy importantes. Luego ya en su juventud, en su adultez, varias veces estuvo internado a causa del alcoholismo. O sea que tuvo razones para, digamos, mostrar la obra que mostró y para llegar, creo que, a centrar todo ese dolor y todo lo que le tocó atravesar en su vida y sintetizarlo en el Grito, ¿no? En un grito de esperanza. Creo que en el fondo había un grito de esperanza, aunque decían que su mirada en el contexto en su contexto social era una mirada muy negativa, pero creo que cuando uno puede manifestar un grito, de pronto también, aunque sea ese grito de dolor, hay algo de esperanza. Sí, se está expresando una necesidad de cambio, ¿no? Por lo menos es algo que a mí me parece, ¿no? Que si yo haría una obra con un contenido de ese carácter, más allá del dolor, también lo que pretendería sería un cambio. Pero bueno, autor de muchas pinturas y muchos grabados, pero en ella se concentra lo que fue su vida. Podemos decir que él sobrevive a la gripe española, o mal llamada gripe española, pero bueno, con una vida muy difícil y bueno, y representando a estos artistas expresionistas que les tocó momentos muy duros, porque fueron atravesados, podemos decir, por dos pandemias, Luis. Una, la Primera Guerra Mundial,
y otra, la pandemia de salud, la pandemia de esta gripe que terminó con la muerte de millones de personas. Entonces, bueno, por eso un poco reflexionando lo que nos está pasando, porque a los artistas también nos pasa un poco a veces este periodo de auxilio, ¿no? Seguro. Porque son momentos que nunca hemos vivido. Me puse a pensar qué artistas habían atravesado por diferentes pandemias de este carácter, ¿no? Porque, bueno, si bien hubo otros virus que azotaron, pero... sino con características con tan otras difíciles, características, ¿no? No llegaban a ser pandemias, ¿no? Como así lo diferencian muy bien los médicos, sobre todo los infectólogos y los especialistas en el tema. Bueno, así que yo invito a nuestros oyentes a que si quieren investiguen un poco sobre la obra de estos artistas y van a ver muy bien marcada la diferencia entre la obra de Klimt y la obra de estos dos artistas expresionistas, como Evo Schiller y como Edvard Munch. También un poco que miren todo lo que está pasando en el mundo actual, en el mundo artístico actual, que en las redes hay muchas... podéis ingresar para ver, ¿no? Digo que un poco todos estos nombres que vos traés, los movimientos que traés en nuestro programa, uno piensa, ¿no? Que bueno que puedan servir para que la gente, digamos, pueda, luego de escucharte a vos, ¿no es cierto?, ir justamente, ¿no?, a los libros, ir a Internet, que ahora también Internet facilita mucho, ¿no es cierto?, como decías vos, hay sitios donde hay museo, ¿no?, donde se puede ingresar y justamente ir conociendo a estas grandes figuras, ¿no? Sí, ustedes la semana pasada hablaban justamente de esta visita a los museos y bueno, esto ya existía, uno puede entrar a las grandes bibliotecas del mundo donde podés encontrar libros de artista, incluso libros de autor, podés recorrer distintos museos de Europa, de Nueva York, pero bueno, es como que ahora lo que estamos encontrando vía web son eventos artísticos como si estuviéramos presentes. Nada claro. Más que bueno, nuestro abrazo de oso es virtual. Bueno, Diana, muchas gracias y hasta el martes próximo. Hasta el próximo martes. Habíamos escuchado a Alberto Cortés en este hermoso tema callejero dedicado al mejor amigo del hombre, así dicen, ¿no?, el perro. Y luego a Diana Gaspar con una interesante charla que nos dio sobre la pandemia en otros tiempos en relación a algunos artistas importantes. Y continuamos, Nora, con el libro, la antología Café Literario Antonio Liberti, 25 años con el arte, 1992-2017, un ciclo que la mayoría de estos años, salvo un breve periodo que estuvimos en otro lugar, lo hemos llevado a cabo en el Café Montserrat, justamente del barrio porteño de Montserrat, en San José, entre México y Venezuela, ¿no es cierto? Así es, San José 524. ¿Y sabes qué dijo Diego Mar en el año 2016 de nuestro ciclo? A ver. Hace ya más de 2 décadas en el Café Literario Antonio Liberti es el templo de la poesía. Un querido amigo Diego Mare, poeta importante de la generación del 60, tuvimos la dicha de tenerlo en nuestro ciclo y también en nuestro programa de radio antes de su fallecimiento. Así es. Continuamos realmente un lujo. Sí, continuamos con los poetas, ¿Nora? ¿Cómo no? Voy a leer un poema de una querida poeta amiga, habitué del ciclo, excelente persona, que es Elena Erimendi, y un poema de ella que se llama Cadáveres olvidados en los limbos, y está dedicado a Eugenita Rivara. Cuando un gesto nuestro brilla como el oro de Orfil, las estrellas vuelven a albergar a los niños, y todo se humedece, y recobramos un simple olor a patio y madreselvas. En cambio,
La parábola de las guerras y sus fabricaciones les devuelven otros menos visibles ojos que en lo negro encaraman calaveritas blancas y tibias transparentes. En tus manos de niña se agita todavía el pez azul y tus labios podrían murmurarnos canciones de otros bosques, sobre todo, además, porque ya casi por completo la hemos olvidado. Excelente poema de Elena, y decir de Elena que nació en Buenos Aires, Argentina, y entre algunas de sus actividades es profesora de letras, estudió francés, inglés, alemán y música, y recibió de la Alianza una beca muy importante de perfeccionamiento en París, es profesora de francés en la Facu, la Filosofía y Letras, y también en otros lugares, y ha recibido infinidad de premios por sus libros, y los últimos 4 fueron ilustrados por Soledad Agüero. Así que bueno, muy bien. Vamos a Sin rastros de Flavia Cosma. El animal salvaje, menos salvaje ahora, agacha su cabeza en mis palmas. En momentos de vigilia, casi somnoliento, se olvida de las preocupaciones. Cierra los ojos, relajando las orejas puntiagudas. Su pequeño corazón no se sobresalta más frente a cualquier crujido de hojas, cayendo bajo el frío y la lluvia. Pasamos juntos un tiempo, como una eternidad, cuando todas las cosas se pronuncian tras los latidos del corazón. Luego, sacudiéndose como frente a una descarga, él sale moviendo su cuerpo, deslizándose a lo largo y a lo ancho del camino. El otoño lo atrapa sin dejar rastros. Hermoso texto. Flavia Cosma, poeta canadiense de origen rumano, se graduó en Ingeniería Eléctrica en el Instituto Politécnico de Bucarest y en teatro en la Escuela de Artes de Bucarest. Es directora de la Residencia para Escritores y Artistas de Belle-David, provincia de Quebec, Canadá, y del Festival Internacional de Escritores y Artistas de Belle-David. Ha recibido numerosos premios de poesía y como productora independiente de documentales para televisión, directora y guionista. Adelante, Nora. También vamos a leer a otra querida amiga, Gladys Márquez. Sí, muy querida. Despedida. El perfume de Tino y tu mirada tejieron un puente a mi ilusión. Y sin embargo, mis manos codiciosas ensayaban caricias que no fueron. Nos miramos tan profundamente como un beso apasionado. Y sin embargo, caminamos el andén como el cadalso. El monstruo está ahí, dispuesto a devorarte. Me abrazaste tan fuerte que callaste mi agonía en tu cuerpo. Y sin embargo, mi corazón era un pájaro de sangre quemándose en silencio. Y sin embargo, te dejé partir. Qué bueno. Sí, de Gladys Márquez, que nació en Buenos Aires un 28 de enero de 1933, que formó parte del grupo literario Rojas de Vergüenza, habituales lectoras de poemas en el Café Montserrat, y publicó en las libretas de Rojas Péndulas, presentó en el Café su libro Poemas de Mujer del Viento en el año 2014. Muy bien. Vos sabés que se cumplen 150 años de la aparición de una excursión a los indios ranqueles. Y a colación de esto decimos que salió una nota publicada en Radar de página 12 de María Rosa Lojo, que es poeta, escritora, investigadora principal de CONICET y es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, es una querida amiga. Y bueno, tuvimos la oportunidad de leer esta nota y queríamos tan solo decir algunas palabras del inicio para que después ustedes puedan leerla directamente, pero es muy muy interesante. Inicia así María Rosa Lojo.
El 30 de marzo de 1870, desde el Fuerte Sarmiento, partió una comitiva encabezada por el coronel Lucio B. Mansilla a tierra adentro, con el objetivo de firmar un tratado de paz con los ranqueles. Pero el fruto final de esa misión no fue el tratado, que el Congreso jamás aprobó, sino un libro que apareció por entregas en mayo de 1870, hace exactamente 150 años, y que vino a cambiar la percepción literaria de lo que había del otro lado de la frontera. Una excursión a los indios ranqueles. La visión de Mansilla destaca por su singularidad y por despegarse de los modelos de Esteban Echeverría y José Hernández acerca del indio. Para Mansilla, dice María Rosa Lojo, los indios son argentinos y los criollos también son indios, en la visión, por supuesto, de Lucio B. Mansilla. Desde el formato de una crónica de viajes epistolar, una excursión a los indios ranqueles practica el arte de la cita y la digresión, anuda la conversación con el ensayo y funde el testimonio en la aventura. Un logro literario notable que se deja leer y releer, siempre contemporáneo. Para aquellos que quieran leer esta nota, pueden ingresar por Google, ponen solamente Radar, página 12, con fecha 26 de abril, 26 de abril de 2020, y ahí se van a encontrar con la nota esta que estamos citando al cumplirse 150 años. Realmente muy importante, sobre todo en esta época, ¿no es cierto, Nora?, en la cual se vive tanto en el hecho actual, ¿no?, que aparezcan notas de este tipo, destacando la importancia de la historia, destacando la importancia, la memoria y el revisionismo, ¿no?, también. Claro, así que realmente, bueno, nos alegra mucho también por María Rosa. Y vos tenías para comentar algo sobre... Yo quería comentar primero que, hablando de los 150, voy a hablar de los 100 años que cumplió mi tía el 3 de mayo. Uy, qué maravilla. Bueno, felicitaciones. 100 años con una mujer de una vasta cultura que sigue leyendo al menos un libro por semana, y sus libros son también de una vasta, amplia cultura, porque puede leer hasta, bueno, Carl Sagan, como, bueno, cualquier autor o obra literaria, argentina o extranjera, y que, bueno, cumplió solita, digamos, en esta, no sola porque está acompañada de sus cuidadoras, pero la verdad que teníamos pensado un gran festejo, porque es una gran tía y una gran persona, y bueno, así que la cuarentena hace esto, que no podamos abrazar a la gente que uno quiere y estar allí. Y hablando de la cuarentena... Bueno, y la verdad maravilloso, ¿eh? Mis felicitaciones a tu tía. Gracias. Sí, es una maravilla. Estamos, dijo Santilli la otra vez, que bueno, que desde el 15 de abril tenemos el uso obligatorio del tapabocas en toda la ciudad, para transporte público, comercios y locales con acceso al público, y que se extiende, ¿no? Se extendió a partir de ayer la propagación de este uso, ¿no?, a todos los lugares, digamos. Destacó que todos hicimos un esfuerzo muy importante y logramos que la curva del contagio se haya aplanado, aunque enfatizó que no tenemos que descuidarnos, y amplió la obligatoriedad del uso de tapabocas en el espacio público de la ciudad de Buenos Aires a partir del 4 de mayo. Ajá. Así que antes no era para caminar por la calle, ahora todo espacio público tenemos que cuidarnos, ¿no? Sí. Claro, bueno, es una medida de prevención muy importante. Sí. Muy importante. Decimos también que Cultura en Casa sigue con su propuesta acá en Ciudad, con algunos ejes importantes para destacar para todos aquellos que tengan interés en tomar contacto, ¿no es cierto? Con Eso es bárbaro, porque
qué no repetís un poquito? Porque, bueno, la otra vez siguieron preguntando, ¿no? Sí, bueno, Cultura en Casa parte de 5 grandes secciones. ¿Qué hacer, por ejemplo? Dice propuestas que requieren una acción como recomendaciones de libros o música, desafíos y tours virtuales. Esta es una posibilidad. Otra posibilidad, ¿qué ver? Lo mejor para consumir y disfrutar desde casa, dicen, como películas, recitales, teatro. Esto de teatro me resulta muy interesante, ¿no? Porque películas y recitales, uno de muchos, pero el teatro, ¿no es cierto? Es una disciplina artística hermosa, que yo la disfruto mucho cuando voy al teatro, pero que lamentablemente en televisión prácticamente no existe. Yo me acuerdo de algunos ciclos de teatro, ¿no es cierto?, en otros tiempos que eran estupendos, con grandes actores, ¿no es cierto?, desde comedias dramáticas a comedias humorísticas, ¿no? O sea, pasaba por diferentes posibilidades, ¿no?, que se le ofrecían al espectador. Pero prácticamente el teatro desapareció de la televisión. Entonces, bueno, esta es una buena oportunidad para reencontrarnos, ¿no? Otro eje que toma Cultura en Casa, quiero aprender. Por ejemplo, tenemos tutoriales, talleres para incorporar alguna habilidad nueva a distancia y conocer más. Eso es importante porque hay gente que dice, no sé qué hacer, bueno, ya estoy cansada de leer o mirar. Bueno, tenés la posibilidad de aprender algo que siempre quisiste, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Yo creo que los chicos aprovechan mucho esto también, los chicos más chicos. Sí, yo creo que también. Otro eje, kit cultural, material de archivo, esto está muy bueno, material de archivo clasificado por género y disciplina, como lecturas y muestras. Mira qué bueno. Bárbaro, excelente. Y el otro eje que toman es la parte infantil. Dicen, todo el mundo de los chicos disponible para que puedan disfrutar música, talleres y teatro pensado para ellos. O sea que tenemos realmente una propuesta muy variada, ¿no es cierto? Y que, bueno, puede servir justamente para ir atravesando, ¿no?, todo este periodo de vida tan diferente que estamos transitando, ¿no?, por esta pandemia. Así es, difícil periodo, pero bueno, tratemos de hacer lo posible para que sea placentero al dolor que nos provoca, ¿no es cierto? Así es. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa y antes de ir al tema musical, con el cual nos vamos a ir yendo, el tema musical, ¿sabes cuál es? No. Te llegará una rosa. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Pero digamos, por ejemplo, que al de Alberto Cortés, que sus primeros contactos con la música fueron en su ciudad natal, en el Café La Armonía de su padre José García, donde los fines de semana arribaban cantores de zonas vecinas. De niño asistió a clases de piano al conservatorio de la señorita Samalloa. A los 13 años emigró a la ciudad de San Rafael, en la provincia de Mendoza, donde cursó el nivel secundario en el Colegio Manuel Ignacio Molina. A los 18 años ingresa a la Facultad de Derecho en la ciudad de Buenos Aires. Al año de su ingreso abandona los estudios. En 1960, para evitar el servicio militar, viajó a Europa. Su primera actuación en el continente fue en el año 1967. Se presentó en el Teatro La Zarzuela de Madrid, ciudad en la que vivió hasta su fallecimiento. Esas son las primeras, digamos, etapas, ¿no es cierto?, en la vida de Alberto Cortés, porque a partir de esta primera incursión en el año 1967 empieza toda una carrera muy importante que lo acompañó durante toda su vida, ¿no es cierto?, dejándonos una obra artística realmente de mucha valía, ¿no? Así es.
quiero decir una cosita antes que despedirnos, que bueno, agradecemos a toda la gente que ha escrito y que escribe por Facebook y nos mandan mensajes y se encuentran también a través de nuestro programa de radio porque se van contestando entre ellos, así que a la gente, a mí, a los oyentes de AM1010 Onda Latina, muchas gracias por estar ahí siempre alentándonos. A todos nuestros cariños y saludos. Y nos vamos a ir yendo con la música de Alberto Cortés, Te llegará una rosa. Agradecemos a Leandro, a Aníbal de AM1010 Onda Latina y nos vamos hasta el martes próximo recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias y hasta el próximo martes. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Llegará una rosa cada día que medie entre los dos una distancia y será tu silente compañía cuando a solas te duela la nostalgia. Te llegará una rosa cada día, augurándote tiempos de ventura. Compañera total del alma mía, propietaria de toda la ternura. Quisiera ser un mago fabuloso para trocar las rosas por estrellas, dejarlas en tu almohada sigiloso, que iluminen tus sueños todas ellas. Te llegará una rosa y la mañana será para vivirla entre comillas. Tu alma escapará por la ventana de tu orilla volando hasta mi orilla. Aquellos que no tienen fantasía no podrán entender, es muy complejo, que acorta la distancia cada día. Recibir una rosa desde lejos, te llegará una rosa y día a día será como quitarle al calendario las hojas que nos faltan todavía para dejar de ser dos solitarios. Te llegará una rosa cada día que medie entre los dos una distancia y será tu silente compañía cuando a solas te duele